Que Dios les bendiga en gran manera, mis amados hermanos. Le doy gracias al Señor que Él me da la oportunidad una vez más de estar predicando la palabra del Señor, que de verdad que es una alegría para mi vida de poder ser instrumento en sus manos. Y bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en San Juan, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 8 al 18. No sé cuántos recuerdan el mensaje del domingo pasado. Se recuerda que le puse un título a la segunda parte porque cambia drásticamente la historia de aquel hombre que fue sanado en ese estanque. ¿Se recuerda? Ese paralítico que llevaba 38 años ahí esperando ese milagro. Y pareciera, hermano, que la historia llegara hasta ahí. Y si nos quedamos con esa historia, hermano, estaríamos gritando y alabando la gloria del Señor, pero hay un trasfondo detrás de esta historia que es un poco peligroso, hermano. Y por eso he querido dividirlo en estas dos partes. Y por eso le puse como título de este mensaje: ¿lo fundamental o lo secundario? Vuelvo a decir, ¿lo fundamental o lo secundario? ¿Qué preferimos nosotros, hermanos? La iglesia en este tiempo está en un momento peligroso, que ha cometido muchos errores, evidentemente, hermano, y Dios va a hablar en nuestras vidas, hermanos. Hay muchas tradiciones que pareciera que fuera algo bíblico, pero no lo es, a la luz de la palabra. Por eso nuestro baluarte, a quien tenemos que creerle, siempre es a la palabra del Señor. Y por eso el Señor puso fuertemente en mi corazón, y de verdad se lo digo, hermano, que estaba con mucho temor. Porque lo que menos uno quiere es dañar al pueblo y no quiere causarle incertidumbre. Pero todos nos debemos la palabra del Señor. Y no hay discusión en eso. Y por eso el Señor me respaldaba en cuanto a lo que la palabra del Señor nos va a hablar en esta tarde gloriosa por Él. Así que buscamos nuestras Biblias en San Juan, capítulo 5, versículos del 8 al 18. Amén. A medida que lo van encontrando, se colocan en pie. Yo miro mi reloj. Está confirmando la palabra mi hermano Benjamín. Amén. ¿Lo encontraron? Falto yo, pues, mi hermano. Hice una introducción y faltaba yo buscarlo. Bueno, ¿sabe qué, hermano? Tomemos la palabra del Señor maduramente. Maduramente. En esto tiene que notarse el cristianismo en el Señor. Dios nunca deja duda de ninguna cosa, porque todo está respaldado por la palabra del Señor. Esto es un tema muy amplio, que vamos a, en lo posible, tratar de resumirlo, ya que tengo 2 horas mínimo de palabra. Entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor en este resumen de la palabra del Señor. ¿Lo encontraron? Gloria a Dios. Vamos a retomar la historia. Versículo 8 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Un milagro del Señor. Y siguiendo con esta historia, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Vaya imaginándose esta parte, hermano. Es algo extraordinario. Es algo que a mí no, de verdad que racionalmente no puedo comprender. ¿Y qué más dice? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quién lo sanó? Jesucristo, ¿cierto? Versículo 12 dice: entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Imagínense, hermano, todo el tiempo hablando con aquel que lo sanó y no lo conocía. No lo conoció. Así como mucha gente hoy en día
la misericordia es tan grande que Él extiende su compasión a todo el mundo, haciendo sanidad y prodigios, pero aún así la gente no le conoce como aquel hombre. Versículo 13 dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Palabra de Jesucristo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahí recién entendió. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué interesante. Oramos al Señor. Bendito Dios de la gloria, muchas gracias. Gracias le damos por su palabra. Gracias, bendito Dios, porque estamos reunidos en tu nombre, expectantes, Señor, para poder recibir el consejo de su palabra. Bendito Dios. Señor, coloque entendimiento en nuestras vidas, Señor. Saque todo obstáculo, toda distracción, Señor. Que ahora nos concentremos para poder recibir la palabra que nos puede librar de la muerte, Señor. Trae aprendizaje en estos tiempos que son muy peligrosos. Como iglesia también reconocemos que muchas veces hemos cometido errores, pero aquí está tu palabra para que así nos dé la dirección correcta para tener un concepto de acuerdo a sus propósitos, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. ¿Lo fundamental o lo secundario? Qué gran pregunta, hermano. ¿Por qué el Señor colocaba esto en mi corazón de poder transmitirlo? ¿Por qué? Porque si nos dimos cuenta detenidamente en esta historia, vemos que este hombre paralítico fue sanado esperando ese milagro, 38 años postrado ahí en el pórtico de ese estanque, hermano. Y los fariseos, ellos estaban molestos porque para ellos era más importante guardar el día de reposo, y no se dieron cuenta que este hombre fue sanado, hermano. Y esto también tiene que ver algo con nosotros. Por eso el Señor colocaba este título fuerte en mi corazón: lo fundamental o lo secundario. Porque muchas veces nosotros como iglesia siempre le tomamos más importancia a lo secundario que lo fundamental. Muchas veces somos cuadrados espiritualmente, hablando en esto. Nos cuadramos a dogmas, a doctrinas que han sido impuestas por hombres, hermano. No solamente en la iglesia evangélica, sino que también en diferentes religiones, en donde prohíben el café, hermano, donde prohíben el comer carne en Santa Cena. Dogmas impuestas por hombres. Y la gente, como no tiene conocimiento, se dejan llevar y manipular por aquellas enseñanzas que están fuera de la palabra del Señor. Yo creo que cualquiera de nosotros ahora mismo estaríamos maravillados de que el Señor hiciera una sanidad en un paralítico, hermano. Porque el Espíritu Santo nos lleva a reconocer estas cosas. Pero aquellos hombres no reconocían a Jesucristo, y dice su palabra que incluso querían hasta matarle porque eran muy celosos en cuidar el día de reposo. El día de reposo, mis amados hermanos, para conocimiento, era una ley mosaica que declaraba el sabbat o sábado para dar culto al Señor, y los fariseos eran celosos en esto, con la intención de oprimir, escuche bien, al pueblo, aplicando mandatos e imposición en oposición de la enseñanza de Cristo. Es muy importante eso, hermano.
ellos no hacían las cosas para beneficiar al pueblo, sino de los mandatos del Señor. Hacían decretos, hermanos, que no daban lugar a que hubiera un crecimiento en la persona, sino por el contrario. Usted vio que los fariseos constantemente atacaban a las personas y eran hombres egocéntricos. Eran hombres que no hacían las cosas para la gloria del Señor, sino que hacían las cosas para la vista. Y así ellos determinaban ciertas cosas que estaban en contraposición con la enseñanza de Jesucristo. Por eso había tantas batallas y querían matar a Jesucristo, a aquella religión. Y muchas veces nosotros como pueblo también en algunas ocasiones hemos caído en esto, que somos tan cuadrados, tan religiosos, hermano, pensando que es lo correcto, y Dios nos ha dado su aprobación. El evangelio es de una forma muy sencilla, pero el hombre, lamentablemente, en estos tiempos han querido colocar sus sazones y lo forman como parte, como doctrina, hermano. Y hay que tener cuidado en eso. Tenemos que ser honestos nosotros, los siervos del Señor. Tenemos que ser honestos en cuanto a estas cosas, porque todos vemos como que el diablo que está en todo lugar, y no es así, hermano. A mí no me hace mejor persona porque tengo corbata, o porque ando con un pantalón, o usted anda con una falda. Entonces, alguno por ahí me decía: pastor, ¿y yo puedo predicar sin corbata? Ya está la lucha, hermano. No sé si quiero que me entienda, porque esto hay que entenderlo maduramente, hermano. La corbata no me salva. Sí, obviamente que uno tiene que entender la palabra del Señor, que uno tiene que estar con lo mejor que tenga para el Señor. Pero la corbata no me hace salvo, hermano. Son dogmas y imposiciones puestas por hombres que quizás con una buena intención lo hace para que haya un orden dentro de la iglesia. Pero eso no es algo que no da como la autoridad para poder atacar y apuntar a los demás. Tengo que aprender estos conceptos, hermano. Los religiosos eran celosos para cuidar la ley mosaica. Los fariseos eran celosos en enfocarse en lo secundario y no en lo fundamental. Y aquí lo vemos, hermano, en la historia del paralítico, porque ellos no glorificaron al Señor por aquel acontecimiento, hermano, sino que se enfocaron en lo secundario. Gloria a Dios. Dese cuenta, hermano, que si usted lee detenidamente y investiga lo que es el día de reposo, habían grandes batallas en cuanto a esto. No solamente en esta ocasión. Mire lo que dice en Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 2. ¿Y sabe lo que pasa, mi hermano? Lamentablemente, la iglesia se ha convertido en verdaderas batallas con otras iglesias. Y hemos perdido el tiempo de tirar comentarios, subir videos, hermano, en contra de otras iglesias. Y es delicado eso, hermano, porque nuestra lucha es contra las tinieblas, no es contra una iglesia establecida. Quizás nosotros, porque tenemos un conocimiento, gracias al Señor, un poquito más amplio, que quizás vemos una iglesia que está en un error, pero eso no nos da la garantía, hermano, de poder atacar y apuntar y escribir y subir videos, hermano, en contra de la iglesia. Recuerde que hay una nube testigo que nos está viendo nuestros actos. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a tener la bendición de poder atraer a esa gente a Cristo si ve que la iglesia está dividida en estas cosas? Esto se enseña en casa, hermano. Y si uno tiene que corregir a alguien, tiene que ser en persona. No trata nada usted de escribir un comentario señalando a un pastor o a un grupo, o sea lo que sea, hermano, si no tiene la persona presente. Eso en nada va a beneficiar. Tengo que tener cuidado con estas cosas, hermano. Y hay una palabra que se lo voy a compartir más adelante, que ahí vamos a descansar sobre estas cosas, porque nosotros nos creemos heraldo de la fe, hermano, y cometimos esta imprudencia. Por eso la gente no se acerca al Señor y dicen: ¿qué voy a ir a la iglesia si entre ustedes pasan puro peleando? Entonces, ¿qué cristianismo estamos mostrando en estos tiempos, hermano? Creo en el Señor que cada uno va a tener que dar cuenta de su acto. Pero mire,
Dios no contradice su palabra. Jesucristo no estaba en contra del día de reposo. Lo que a él le molestaba era las liturgias, hermano, la religiosidad que tenían estos fariseos antes de un acto de amor. Eran tan cuadrados en su forma, y quiero compartirlo con ustedes, y hay muchos ejemplos más sobre el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron ¿qué? Hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Si usted empieza a leer más detenidamente, los fariseos siempre estaban con ojo con todo lo que se trataba de Jesús y sus discípulos para poder atacarle. Y estos fariseos y escribas le dijeron a Jesucristo que no es lícito que tus discípulos coman en el día de reposo. No le era lícito. O sea, en otras palabras, ellos estaban preocupando más de lo secundario que lo fundamental. ¿Se entiende la idea? Porque ¿qué es lo que era lo fundamental? Era comer. Si la persona no come, no vive. Pero ellos eran tan religiosos que cuidaban celosamente, y quizás no estaba equivocado el concepto de, porque eso era un día de adoración al Señor. El día de reposo era para dejar toda actividad para enfocarse en la adoración al Señor. Aparentemente se escuchaba bien, ¿cierto? Pero tenía unos artículos para que más o menos vamos entendiendo la palabra del Señor, que nos daban una razón y la aprobación de Jesucristo. Jesucristo era más que el día de reposo, y eso es lo que la gente no entendía en ese momento. Jesucristo podría hacer un milagro para poder repartir el pan, el sustento a sus discípulos. ¿Lo podía hacer o no? Lo podía hacer, hermano. Pero él dejó que sus discípulos hicieran esta acción de trabajar por su comida. Y estos hombres se preocupaban de los secundarios, estos fariseos. Sigamos leyendo esta historia. Mire que es muy interesante, hermano. Versículo 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David? Y aquí, o sea, en otras palabras, ¿ustedes son bíblicos? ¿Ustedes son maestros de la ley? Acá viene su respuesta. Y aquí empieza Jesucristo a darle este argumento de acuerdo a la palabra del Señor, diciendo: pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¡Wow! Lo desterró, hermano. Porque según la palabra del Señor, ellos no tenían la propiedad de poder comer esos panes que estaban en el tabernáculo. Solamente lo que tenían autoridad de hacer esto eran los sacerdotes. Y sigue esto, hermano. Me encanta la respuesta de Jesucristo, hermano. Por eso hay que alinearse con el Señor. Pero este nos lanza ciertas preguntas, y cuando uno está muy bien convencido en su palabra, hermano, cuando uno está bien alineado con el Señor, uno queda en blanco sin dar una respuesta certera a aquella pregunta que la gente muchas veces lo hace con mala intención. Pero si estamos en el Señor, hermano, Dios nos va a dar la salida para hacer notar esa respuesta notoriamente, que la gente quede así como impactada con esa respuesta. ¿Y no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¡Wow! También le está llegando a ellos también, ¿cierto? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Gloria a Dios. ¿Quién era el mayor en el templo y en el día de reposo? Jesucristo. Pero tan enfocado en su religión, hermano, tan enfocado en sus conceptos, que se le olvidó por completo de que el dueño del día de reposo
estaba presente con ellos. Y muchas veces nosotros, hermanos, no hemos tenido misericordia con acontecimientos que se han dado dentro de las iglesias. Más bien hemos entrado en contiendas, en discusiones, en mirar en menos, porque hay iglesias, hermanos, lamentablemente, que no admite cuando una persona entra por esa puerta, le hace una restricción porque viene con pantalones. Porque son tan cuadrados como los fariseos, que se preocupan más de lo secundario que lo fundamental. ¿Acaso usted ha visto o hemos visto cómo ha venido esta persona? ¿Usted sabe con qué enseñanza ella ha llegado a la casa? Porque hay cosas que la gente desconoce, hermano. Y ellos vienen por una necesidad espiritual. Pero nosotros somos tan cuadrados muchas veces, somos tan religiosos, que apartamos un alma que al Señor le costó su sangre. Las cosas tienen que ir de a poco, hermano. Esto tiene que ser un proceso. Yo no puedo imponer nada a nadie, porque todo es obra del Espíritu Santo. No es obra de nosotros, hermano. Y tengo que entender eso, porque somos religiosos, hermano, que tratamos de predicar la palabra del Señor afuera y anunciar la palabra del Señor afuera. Y cuando el Señor envía las almas, nuestra torpeza, nuestra religiosidad impide que la gente entre. Y sabe que, hermano, pareciera como que esto fuera algo que no se ve, pero se ve, hermano. Se ve. No admiten personas que entren en esa condición, porque están tan preocupados de cuidar quizás la grey, hermano, para que ninguno de los que están aquí peque por los ojos, que desterran y nos dan la oportunidad a esa persona. Y cada uno de nosotros vamos a ser responsables de esa sangre, porque si el Señor abrió estas puertas, es para que todos puedan entrar libremente. Y el que hace la obra es el Espíritu Santo. No digo con esto, hermano, que uno tiene que ser permisivo. No, hermano. La palabra del Señor en cuanto a esto es muy claro. Y hizo una lista, hermano, de las cosas que nosotros nos preocupamos más en lo secundario por sobre lo fundamental. No digo con esto, hermano, para que no se malentienda que esto es una iglesia que tiene libertinaje. No, hermano. Acá Dios nos va ordenando, pero tengo que prestar los primeros auxilios. Mire, en cuanto a la vestimenta, hay un pasaje muy claro en esto, y quiero que lo tomemos maduramente esto, hermano, porque quizás estamos arraigados con una enseñanza que quizás nos sentimos que es así, y la palabra de Dios dice algo distinto. ¿Ya? Recuerde que nosotros tenemos que ceñirnos por lo fundamental ante lo secundario. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 9 al 15. Dice: tomemos el consejo de Dios y tomémoslo maduramente. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor. Vamos anotando: atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Sigamos. Está ahí nomás, mi amada, está ahí nomás, no importa. Gloria a Dios. Usted lo puede leer más adelante, ¿ya? Pero qué importante es esto, hermano. Acá cuando venimos a la iglesia, no venimos cuando desfilan las modelos, ¿cierto? Acá no viene una pasarela, hermano. Acá tengo que hacernos no notar, sino que de una forma que no nos notemos entre medio de los demás. Tengo que venir con un espíritu humilde, sea en lo espiritual y también sea en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vernos, hermano. Que nosotros no seamos la atracción acá a la iglesia, sino que la atracción sea el Señor, no nuestra persona, hermano. Y dice la palabra del Señor que tengo que no mostrar nuestra desnudez, hermano.
¿Qué significa eso? Independiente de que usted use vestido o falda o pantalón, no tiene que mostrar su desnudez. Porque eso es causa de que las personas pequen. Ustedes no saben, mis hermanos, yo hablo como hombre, que hay hermanos que tienen una lucha pero tremenda cuando pasa una figurita por fuera y tiene un cuerpo pero hermosísimo, hermano. Hay una lucha tremenda en los hijos de Dios para no mirar aquella figura. Entonces nosotros somos ocasión muchas veces, hermano, sin querer, pero Dios nos está hablando en esta tarde. Nos está hablando para que no seamos en estas cosas imprudentes, en hacer caer a los hermanos. Por eso tengo que comportarnos de la forma como la palabra de Dios nos dice aquí, con prudencia en cuanto a nuestra forma de ser dentro de los cultos, hermano. Esto no se trata de falda o pantalón, hermano. Se trata de que usted cuide su cuerpo, que no sea ocasión para que un hermano caiga de la gracia del Señor. Quizás nos estamos enfocando muchas veces, quiero que se entienda bien esto, hermano. Nos estamos enfocando que todos tenemos que tener falda, y no es así, hermano. Usted puede estar con un pantalón, pero puede estar con un jerseycito hasta que le tape sus pompitas, hermano, para que se entienda, ¿ya? Para que tape sus pompitas, y así nos da ocasión para que alguien caiga en tentación. Porque es triste, hermano, de que podemos levantar nuestras manos, podemos adorar al Señor y no tenemos estos conceptos bien claros. Lo importante es que nuestro cuerpo no se muestre, hermano, sino que seamos prudentes en esto. Bueno, se podía más dar detalles de esto, pero esto da para mucho, hermano. Da para mucho. Por eso tengo que tener cuidado. Pareciera como fuera algo bíblico, pareciera que la iglesia enseña que todos tienen que usar vestido, pero no hay un respaldo bíblico en esto. Sí, lo que la palabra de Dios dice que tenemos que vestirnos de lino fino. Porque si fuéramos al contexto de la palabra así como es, todos nosotros deberíamos estar con túnicas. Si fuéramos tan literales, hermano. Pero hay que sacar la esencia de la palabra, hermano. Hay que sacar la esencia. Y la esencia me enseña de que uno tiene que cuidar su cuerpo. Amén. ¿Va por otra parte? ¿Qué nos gusta más? ¿Lo secundario o lo fundamental? ¿Sabe por qué yo digo esto, hermano? Porque los religiosos se preocupan de poder criticar, de apuntar cómo anda vestida la persona. Se preocupan de lo secundario y se olvida por completo de lo fundamental, que esa persona, ese hombre o esa mujer necesitan ser cambiados por la mano del Señor. Gloria a Dios. Otro punto más que nos preocupamos de lo secundario es la música. La música. Empezamos a criticar cierto estilo musical que a uno le gusta, porque a mí no me parece, y como me enseñaron en la iglesia que eso es mundano, entonces yo juzgo a aquella persona por su estilo musical, y estamos equivocados en ese concepto, hermano. O sea, si lo vemos de una forma racional y espiritual, ambos conceptos no le dan la razón a ese comentario al tratar de satanizar a aquellas personas con un estilo que le gusta. Mejor seamos honestos, hermano, diciendo, ¿sabe qué? A mí no me gusta cierto género, pero tampoco te puedo decir que no sea de Dios. Por ejemplo, yo voy a ser súper honesto con ustedes. A mí no me gusta el reggaetón. No me gusta. Pero tampoco yo puedo decir que no sea de Dios. Porque hay letras que edifican a través de ese estilo musical. Entonces, muchas veces caímos en este flagelo, hermano, en poder satanizar aquellos estilos que quizás los hermanos lo han hecho con amor. ¿Quién sabe lo que está pasando en esos corazones, hermano? En donde esa música también ha ganado almas para el Señor. Y muchas veces hay una envidia ministerial a causa de estas cosas, hermano. Porque hay ministerios que se dedican con este estilo musical para poder llamar a los jóvenes trayendo una palabra a través de este estilo. Y muchas veces, como hay tanta envidia en nosotros, porque no hay un crecimiento en nuestra iglesia, entonces empezamos a apuntar y a señalar que ellos están mal. ¿Y nosotros qué hemos hecho, hermano? ¿Qué estrategia hemos hecho para poder ganar almas? Nos gusta sentarnos en el escritorio y empezar a comentar aquellos sucesos que están en las redes sociales.
Es fuerte la palabra. Y muchas veces tenemos el concepto, hermano, que el diablo fue el que creó la música. Y no es así, hermano. Usted lo puede buscar en Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Dice que los primorios de los tamboriles fueron creados antes que tú nacieras. Veámoslo. ¿Qué estaba primero, hermano? Hago la pregunta, pero vamos a leer primero, ¿ya? Refiriéndose a Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y escuche bien esto, hermano. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora hago la pregunta, hermano. ¿Qué estuvo primero, la música o Lucifer? Entonces, esos conceptos tengo que manejarlo. Porque hay cierta dogma de iglesia que dice que la música o cierto estilo de música es del diablo. Cuando atacan a sus propios hermanos con letras que edifican. Y muchas veces ahora, abriendo la parte racional, hermano, también cae en contradicción. Porque todos los estilos que se manejen, sea música lenta, sea música rápida, sea un género que usted quizás conoce mucho, todos provienen del mundo. Todo. Por ejemplo, los coros, cuando nosotros cantamos alabaré, alabaré, eso es un country. Si lo vemos racionalmente, es un estilo country. Y si fuéramos tan pegados a esto, hermano, entonces también tendríamos que condenar que esa música es del diablo. No sé si me logro entender con esto. Lo importante de todo esto, hermano, es la letra, lo que nos edifica, hermano, lo que nos levanta, lo que nos restaura. El estilo, hermano, eso cada uno tiene sus gustos personales. A algunos les gustan los boleritos, hermano. A algunos les gusta una cueca, a algunos les gusta una cumbia, a algunos les gusta una balada, hermano. Cada uno tiene sus gustos personales. Pero nosotros no podemos estar por la vida apuntando y criticando aquellos estilos. Porque cada uno es responsable con lo que hace con su vida, hermano. Hay iglesias incluso que no tocan el instrumento. Dios es tan bueno, hermano, que hasta en esas cosas nos regalonea a nosotros. Para que uno se sienta bien en el lugar que está. Por eso siempre yo digo, hermano, y no de una forma soberbia, de una forma así como menospreciando, no, hermano. Yo digo, las personas que se sientan bien estando aquí con otra forma de administración, quédese, hermano. Pero si hay algún hermano que tiene cierta molestia, como que anda así como hablando mal o comentando alguna cosa contra un hermano o contra un estilo o una sazón de una iglesia, mejor no pierda su tiempo, hermano, y vaya en una iglesia que se sienta bien. No venga así con lucha a la iglesia, porque eso no le va a traer edificación, hermano. Al contrario, usted va a venir a puro luchar. Y eso no le va a hacer bien a usted, ni tampoco a los que le van a escuchar sus comentarios tan pesimistas acerca de una sazón que se está dando dentro de una iglesia. Tengo que tener ese concepto claro, hermano. La iglesia no es para luchar, la iglesia es para poder recibir. Amén. Es fuerte la palabra, hermano, ¿cierto? Por eso hay que tomarlo con madurez. Amén. Debemos entender que Dios creó la música para su alabanza. Ahora que algunos cantantes no glorifican al Señor, ese es su problema. O que utilizan y nunca hablaron de Dios en sus letras, cada cual va a dar cuenta con qué intención hizo aquellas letras, si es para alabar al Señor o para llegar a la parte secular. Cada uno es responsable de esto. Pero nosotros no nos fijemos en esto. Y si vemos una falencia en nuestro hermano en cuanto a esto, lo único que nos queda, hermano, es orar al Señor. Nada más. Y si se da el momento de que está la ocasión, hermano, de que uno pueda hablar con esa persona, hágalo, hermano. Sáquenlo del error en el nombre del Señor. O quizás usted mismo va a estar en error porque está juzgando algo que nunca fue, hermano.
Porque nosotros somos campeones para poder asegurar que así es y no, y el Señor me mostró, y después cuando nos encontramos en un diálogo con esa persona, nos damos cuenta que somos avergonzados. Porque nunca fue así, hermano. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Otra cosa más que también se comete errores, colocando lo secundario por lo fundamental, es no tener misericordia con aquellos que vienen quizás de otra iglesia y vienen con la necesidad de poder estar acá en esta casa de oración, y de repente vienen y hablan cosas que están fuera de la palabra del Señor, que hablan mala doctrina. Y nosotros, como nos creemos tan espirituales, hermano, llegamos y avergonzamos a la persona públicamente. Tengo que tener cuidado con eso. Nos preocupamos tanto de lo secundario, hermano, que nos olvidamos de lo fundamental, que es el amor, que es de poder tratar a nuestros hermanos así como nos gustaría que nos trataran si estuviéramos en un momento de error en nuestras vidas. Por eso siempre es bueno, prudente, hermano. Quizás se puede levantar a alguien, puede estar hablando profecía y nunca fue de Dios, hermano. O puede estar hablando en lengua, no hay interpretación de lengua y vienen con ese tipo de enseñanza de otra iglesia porque nadie lo sentó a poder enseñarle acerca de estos temas. Y nosotros muchas veces, como somos imprudentes, vivimos un evangelio de secundario, hermano, llegamos y empezamos a avergonzar a las personas delante de todo. ¿En dónde está la misericordia, hermano? ¿En dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? ¿Acaso no recordamos que nosotros cometimos muchos errores bíblicos? ¿No nos recordamos cuando empezamos a predicar, hermano, y habían cosas que no iban con la palabra del Señor? Como por ejemplo cuando decíamos: hermanos, donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor va a estar en medio de nosotros. ¿Cuántas veces dijimos eso, hermano? Entonces tengamos cuidado, tengamos misericordia. Todo esto va en la misericordia, en poder restaurar a nuestro hermano, de ganar a nuestro hermano. No que haya pérdida por causa de ser tan religioso, hermano, de no poder aplicar la palabra como corresponde. Hay pastores también que avergüenzan a los músicos, hermano. Tristemente he visto ese espectáculo. ¿Acaso el profeta Natán avergonzó a David, siendo que cometió un acto pero tremendo de injusto, pecado pero terrible, hermano? Pero el profeta Natán lo avergonzó en forma pública. No lo hizo, hermano, lo hizo en forma privada. Si Dios muestra algo, hermano, no lo haga público. Vaya directamente a la persona terminando el culto, o vea una ocasión especial y amoneste a su hermano cuanto el Señor le muestra, hermano. Pero no lo haga público, no cometamos esa torpeza, hermano. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, hermano. Porque hay predicadores que le encanta avergonzar a la gente en público. Y apunta con el nombre, tú, el que está ahí atrás, deja el pecado. Y así empiezan le encanta. Y ¿sabe qué, hermano? Una vez yo estaba viendo esto, ay, me dio un pánico, me dio una vergüenza y me molestó incluso. Donde un pastor quizás podía tener la razón en lo que el Señor le estaba mostrando, pero no fue bien canalizada la forma de poder entregar ese mensaje. ¿Qué es lo que habría sido lo correcto? Determinado el evento, llamar a todos los músicos y decirles: ¿sabe qué? El Señor me mostró esto de su vida. Listo. Y el Señor sí lo hace, hermano. Y yo decía: voy a ver los comentarios de este video, a ver qué es lo que dice la gente. Y no sé qué es lo que era peor, si la gente que estaba a favor de eso o el predicador que está de mala forma diciendo estas cosas. Y me dio pena, mucha pena, porque al Señor es que le costó su sangre, seamos que estemos en esa condición o no, hermano. Al Señor le costó su sangre y a Él nos debemos. Por eso hemos cometido tanta imprudencia dentro de la iglesia, preocupándonos de lo secundario por sobre lo fundamental. No hemos olvidado del amor, de la amonestación, de corregir con mansedumbre a aquellos que están en un error. Mire, quiero que busquemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15. Creo que ya estoy un poquito a la hora. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15.
Por eso tengo que descansar, hermano. Usted no se quiebre la cabeza, hermano. Usted no esté así como, no, que yo tengo que hacer esto porque el celo del Señor me hace que yo tengo que hablar estas cosas. Pero realmente las redes sociales son para eso. Trae edificación y quizás ni siquiera le van a ver su comentario, hermano. Lo que trae realmente edificación cuando hablamos de persona en persona, sin nadie a nuestro alrededor, hermano. Por eso tengo que estar tranquilo. No tengo que estar con este espíritu del hermano mayor, de creernos superiores a otros, hermano. Siempre tengo que actuar con humildad, con mansedumbre, tratar lo posible de poder sacar a nuestro hermano del error, sin ocasionar que haya una molestia en el hermano. Por eso tengo que pedirle al Señor sabiduría. Tengo que pedirle al Señor las palabras correctas, prudentes, para poder alcanzar. Pero la iglesia del Señor tiene que estar conforme en esto. Escuche bien la palabra, porque cada uno de nosotros vamos a ser responsables con lo que hacemos, con qué material estamos construyendo los ministerios, hermanos, nuestras vidas. Y esto es algo personal. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, hablando el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿cierto? Y otro, refiriéndose a nosotros, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, hermano. Escuche bien esto. Porque nadie puede poner otro fundamento. Y si alguien lo está colocando, hermano, que Dios tenga misericordia. Un poquito de levadura leuda toda la masa, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado qué tipo de fundamento estamos poniendo sobre la roca. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y escuche bien esto, hermano. Acá Dios hablando, todos los ministerios, todos los pastores que tienen ideas, tienen planes, tienen una sazón distinta. Dios es bien claro en esto. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la hora de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la hora de cada uno, cual sea, escuche bien, y la hora de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? O sea, ahí está hablando del tipo de ministración que está dando el pastor, o esté con su vida, o con su familia, usted como sacerdote de su casa. Cada uno va a recibir recompensa si estamos haciendo las cosas bien como corresponde. Y cada uno es responsable. Cual sea la iglesia, hermano, sea bautista, sea pentecostal, sea todas las dominaciones que usted se puede estar recordando, cada uno va a ser responsable cómo está sobre edificando, hermano, y recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, los pastores van a ser salvos. Algunos hicieron las cosas bien, pero igual el fuego va a probar esa obra. No sé si me logro entender con esto. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sigamos, hermano. ¿Hasta 15? Bueno, ahí empieza a hablar de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Que tenemos que descansar en Él. Porque somos campeones de poder criticar a ciertos cantantes, cierto ministerio, cierto pastor. Y no está en nuestra labor hacer eso. Lo único que nos queda, nos resta, hermanos, de poder orar. Y no fijarnos en los errores bíblicos que ellos están pronunciando. Lo que sí nos queda a nosotros como responsabilidad de poder enseñar al que está a nuestro lado. Decirle, no escuche a tal persona porque está en un error. Oremos por aquella persona. Así que tengamos en consideración eso, hermano. Igual también, por ejemplo, los escribas y fariseos, en esta famosa historia de la mujer adúltera, ellos querían
y querían cumplir lo secundario. ¿Y cuál era lo secundario? Es de apedrear a aquella mujer por pillarla en acto de adulterio. Se preocuparon de lo secundario. Más Jesucristo se preocupó de su alma y del perdón de su pecado y de no acusarla. Eso fue lo fundamental y ganó a una hermosa mujer y le siguió. ¿Hubo ganancia ahí, hermano? Hubo ganancia. Porque si esta mujer habría sido apedreada según la ley de Moisés, hasta ahí habría llegado su vida. Y todos los que mancharon con sus manos, aquella mujer también habría sido culpable. Porque con la misma vara que tú mides serán medidos. Ellos no tenían ninguna, ¿cómo se puede decir? Ninguna autoridad para poder señalar ni condenar a nadie. Y también Dios los libró a ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso tenemos que preocuparnos de lo fundamental ante lo secundario. Lo secundario, el Señor va a hacer su obra en su tiempo, hermano. Y así también lo que pasó con el sacerdote y el levita, que ellos estaban preocupados de lo secundario, de poder ir a trabajar en el servicio, hermano. Y se olvidaron de hacer misericordia, se olvidaron de lo fundamental de poder ayudar a aquel que estaba herido en el suelo, hermano. Eso era lo fundamental, pero sí el samaritano lo hizo. ¿Y dónde quedó el levita? ¿Dónde quedó el sacerdote? ¿Hicieron misericordia? ¿Se preocuparon de lo fundamental? Es triste, hermano, porque ahora nosotros tenemos que enfocarnos en las personas. En las personas, hermano. Por eso hay tantas guerras en las iglesias. Hay batallas, hermanos. Que mi iglesia es mejor por esto y esto otro. No hay iglesia perfecta, hermano. Y si usted la encuentra, hermano, si usted va allá, va a echarla a perder. Si yo voy para allá, también voy a echarla a perder. Porque no hay iglesias perfectas. Estamos siendo transformados y amordeados por Dios. Esa tiene que ser nuestra forma de pensar. Independiente que veamos errores en otras iglesias. Pero eso no nos da el derecho de poder levantar, de poder juzgar y condenar. No nos da el derecho, hermano. Porque todos tenemos tejado de vidrio. En cualquier momento pudimos pegar una caída, hermano. Y nos gustaría que nos trataran con misericordia. Nos gusta reírnos y mofarnos y colocar me gusta cuando un predicador avergüenza a cierta persona. Pero cuando nos avergüenza a nosotros, ahí no nos gusta nada, por hermano. No nos gusta. Pero sí que nos gusta alegrarnos de la vergüenza de otras personas. Amén. Tengo que reflexionar en esto, hermano. Tengo que volver a los tiempos antiguos. La iglesia primitiva, hermano, que tenían todas las cosas en común. Que tenían un solo amor. Que había perdón ahí. La iglesia está llena de rencores, de envidias, hermano. De competencia. Que mi ministerio es mejor que el tuyo. Porque tengo más cantidad de gente. Y se olvida que detrás de ese ministerio está el Señor. Nosotros no tenemos que creernos los dueños de la verdad, hermano. Amén. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Quiero dejarle este mensaje, hermano, y con esto concluyo la palabra del Señor. Quiero que escuche esta canción. No sé si mi hermana estarán preparadas. ¿Sí? Muchas gracias. ¿No? Ya. Vamos a buscar en otra ocasión. Ahí hubo un desperfecto. Pero quiero dejarle una tarea, hermano. ¿Ya? Para que no se quede con este mensaje así como, pucha, ¿qué canción será? Busque, por favor, se lo pido, cuando llegue a la casa, lo primero que haga antes de almorzar, busque en YouTube, coloque Cristianos de Marcos Vidal. Cristianos de Marcos Vidal. ¿Ya? Anótelo ahí y se va a recordar mucho este mensaje. Porque hemos perdido mucho el tiempo, hermano, peleando, discutiendo y viendo disensiones entre nosotros. Y hay mucha gente que se está perdiendo por causa de estas cosas, hermano. No hemos sido de ejemplo. Así que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar al Señor. Señor de la gloria, estamos delante de su presencia. Te damos gloria, te damos honra, Señor, por tu bendita palabra. Ha sido un poco dura, bendito Dios. Quizás no ha sacado amén ni gloria a Dios. Pero Señor amado, yo me pongo en tus manos. Porque muchas veces hemos sido enseñados, bendito Dios, quizás con buenas intenciones,
quizás hemos tenido esta forma de administración por años, Señor de la gloria, pero yo sé que usted siempre nos habla de una forma distinta, porque usted quiere que aprendamos todo el contexto de la palabra, más que enfocarnos, Señor, en cierto tema, en cierto dogma, en cierta sazón que puede estar quizás cerca de ti o muy lejos de ti. Pero, Señor amado, hemos perdido el tiempo en discusiones, en pleitos, Señor. Y hay mucha gente que se está perdiendo hoy en día. Hemos ocupado, Señor, las radios, hemos ocupado los medios sociales para poder pelear contra una iglesia, un ministerio, un pastor, quizás haciendo malos comentarios hacia un cantante, que quizás pueden tener razón, bendito Dios, pero no es la forma, Señor amado. Bendito Dios, no somos quien para poder juzgar o condenar a alguien. El único que nos juzga, Señor, es tu palabra. Señor amado, que podamos aplicar con inteligencia, con sabiduría, de poder ganar a nuestro hermano si lo vemos en algo que no está bien, Señor. Bendito Dios, tenemos mucho que aprender. Señor de la gloria, ayúdanos, socórrenos, bendito Dios, que tengamos misericordia, Señor amado, que no veamos con ese ojo juzgador. Si alguien entra, Señor, en una vestimenta, Señor de la gloria, que quizás para nosotros va a ser chocante, Señor, saque de nosotros toda religión, Señor, todo lo que nos han fundado por tanto tiempo, que está ahí arraigado en nuestro corazón, en nuestra memoria, Señor amado, y que hemos menospreciado las almas, Señor, por causa de estas cosas. Señor de la gloria, no hemos tenido misericordia con aquellos que están enfermos, quizás no pueden colocarse un vestido, Señor, porque están enfermas, mis hermanas, bendito Dios, pero muchas veces juzgamos, Señor, de mala manera. Bendito Dios, usted nos ha enseñado que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que tapar nuestra desnudez, bendito Dios. Y cada una de mis hermanas sabe sus atributos físicamente que ellas tienen, Señor amado, porque conoce su cuerpo. Por eso usted enséñele, bendito Dios, para que ellas puedan ser prudentes, Señor. Y los hombres también seamos prudentes, porque nosotros también tenemos cualidades, bendito Dios, que también podemos hacer caer en tentación a mis hermanas, bendito Dios. Que seamos un cuerpo que nos unifiquemos, que tengamos amor, compasión, que seamos prudentes en nuestras palabras, en nuestra forma de vestir, Señor amado, para que la iglesia sea edificada en estas cosas. Bendito Dios, queremos aplicar tu palabra, Señor, como corresponde. Señor amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos a colocar lo fundamental por sobre lo secundario, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Oh,
pues tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz.